brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. La cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Muy buenas tardes, muy bienvenidos al episodio número 33 de la cuarta temporada que iniciamos hoy. Nueva etapa, nuevo look, nuevo todo, nos renovamos. Y estaba pensando en esa palabra renovación que nos invita el apóstol Pablo, capítulo 4 de Efesios, que dice: renovaos en su mente y en su espíritu. Y yo tuve la ocasión de vivir una etapa en la iglesia en donde había mucha aridez por todo lo que tenía que ver con la liturgia, por todo lo que tenía que ver con la tradición. Y esta renovación carismática que recibimos en los años 80 fue de mucha bendición en nuestras iglesias anglicanas en Buenos Aires. Uno de los grandes aportes que hizo el obispo Alfredo Cooper de Chile fue traer aire fresco a nuestra diócesis a través de encuentros matrimoniales, a través de encuentros de jóvenes en el espíritu, conocido como Eje. Todo ese movimiento dentro de las iglesias trajo frutos de renovación. Así que hoy lo invité a compartir una palabra que nos hace tan bien, una palabra fresca, renovada, que tiene que ver con la vida en el Espíritu. Así que espero que lo disfruten, al igual que yo,
y después nos subimos al Zoom, nos sumamos al Zoom y compartimos acerca de esta palabra que vamos a estar escuchando. Que el Señor les cuide y les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos con prédicas acerca de cómo nosotros podemos salir de la pandemia dando gloria a Dios y que nuestras vidas sean vidas que glorifican al Señor. ¿Cómo puede mi vida glorificar más a Dios? Es constantemente la pregunta que debía estar en nuestros corazones. Spurgeon decía que cada 5 minutos hacía contar de alguna manera u otra para la gloria de Dios. Algo que pensaba, decía o levantaba al cielo cada 5 minutos. Yo he encontrado, por ejemplo, que uno puede poner la clave. Pon una clave como una clave en tu computador. Gloria a Dios 777. No es mi clave por si acaso, pero algo así, que todos los días busca maneras en que tu rutina dé gloria a Dios. La meta es cómo liberarnos de toda circunstancia adversa de una manera sobrenatural. Esa es la prédica de hoy día. ¡Libérate! Bueno, los cristianos han estado involucrados muchas veces en liberaciones de esclavitud, por ejemplo, o de la mujer, o contra los abusos a los niños. Sí, cristianos se involucran en liberación de la injusticia, del abuso y de crueldades siempre. Pero a mí me interesa hoy preguntar cómo te libera Dios, la liberación divina que quizás produce liberación humana. El tema hoy es libérate y vamos a mirar a un personaje tan conocido como Pedro, en este pasaje que se leyó, casi humorístico, ¿no? Cuando a Pedro lo encarcelan entre 4 soldados, duerme con 2 encadenados al lado de él, y hay otros 4 que se van rotando, compañías de a 4. Tanto temor le tenían a Pedro, y finalmente viene este estallido celestial. Entra a la cárcel un ángel y de alguna manera, sin que los soldados lo vean, saca a Pedro de allí. Pedro no puede creer lo que está pasando, pero queda libre. Llega donde los hermanos que están orando por él, toca la puerta y sin embargo, adentro, a pesar de estar orando, Señor libera a Pedro, Señor libera a Pedro, no creen que es Pedro el que está tocando la puerta. Tan imposible parecía esa circunstancia, pero Dios es un Dios de los imposibles. El tema hoy, libérate, Pedro y su encarcelamiento y liberación. ¿Qué lecciones nos enseña Pedro hoy? Bueno, primero, de que la oración nos lleva a resultados mucho más grandes de los que a veces pensamos. Todas esas oraciones que hemos hecho en el aposento alto, todas esas oraciones que hicimos aquí cuando empezó el tiempo tan difícil, Dios ha escuchado cada oración y le da feliz respuesta en su tiempo. Sigue orando, cristiano. Vamos a ver que hoy, como dice Pablo en Efesios, a veces hay resultados más grandes de lo que incluso podemos pensar u orar. Al que puede hacer, dice Pablo, muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea que gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la oración trae liberación y gloria. A pesar de las circunstancias, nunca me olvidaré ese programa al cual fui invitado. Por alguna razón llegué más tarde y no pude ver a este tronquito de ser humano llamado Nick Vujicic. No tenía brazos,
ni piernas, producto de la droga talidomide, que había nacido así. Familia cristiana. Y él, al darse cuenta en su desarrollo, cuenta que prefiere morir antes de enfrentar la vida así. Un monstruo, pareciera. Sin embargo, algo opera en él, y él contaba en este programa de televisión cómo su vida, al entregarla a Jesús en vez de botarla al basurero, había cobrado gloria y gloria y gloria al ayudar a tanta gente con su testimonio y decir: yo soy el hombre más feliz de la tierra. Llegó a ser pastor. Y entiendo que ahora se ha casado. Lo que fue muy dramático, que fue el último que dio el testimonio cristiano en ese programa a Felipe Camiroaga, quienes de ahí tomaron el avión y terminaron en ese trágico accidente aéreo donde murieron. Y por eso esto tomó una connotación nacional. Este pequeño hombre, Nick, testificó a todo Chile. Una muestra más. No importa qué circunstancias te encarcelan, en el caso de él, una restricción física tan aparente, tan obvia, él la usó para la gloria de Dios. Entonces, Dios muchas veces usa las circunstancias más restringidas, como veremos aquí a Pedro. Pedro y la iglesia en Jerusalén en ese momento no pueden haber estado en un peor momento. Leamos lo que dice. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de matarlos. Este es Herodes Agripa, ¿no? Los que hicieron el Sean. Y sabrán que él estaba en una campaña de alguna manera agüenarse con los judíos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Si ya teníamos otro mártir, había sido Esteban y ahora Jacobo, de esa dupla, Juan y Jacobo, muerto. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia, como vimos, de 4 grupos, de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. ¿Suena familiar esto? Pedro, sin duda, leyendo el escenario humano, dijo: acá sí que fregué. Ya había sido arrestado antes y ya había tenido un milagro sobrenatural cuando fue sacado con Juan de la cárcel y siguieron predicando. Dijo: 2 milagros podría haber sido, ¿no? Quizás Pedro decía: esto podría ser igual que Jesús, que a mí me van a, en Pascua, crucificar. Ya las autoridades judías no serían imparciales contra los cristianos. Satanás rugía ahora para atacarlos, para que ya no predicaran este evangelio. Pero ante estos peligros y estas amenazas y castigos y dura oposición, la palabra de Dios no va a ser restringida. Pedro va a ser liberado y va a poder seguir predicando. El otro día escuché algo que está dando vuelta por el internet. Cuando me acuerdo llegué una noche, había escuchado el tema de los niños en Chile y cómo se está empezando a pervertir la enseñanza en los colegios, y vuelve ese tema hoy día, y llegué al púlpito diciendo: vengo como león al púlpito esta noche. Bueno, ese león de Pedro trataron de silenciarlo.
Pero Dios usa seres humanos para predicar el Evangelio. Podría haber mandado ángeles a predicar en todas partes. Sin embargo, Pedro va a ser su instrumento para la gloria de Dios. Por eso lo que ocurre ahora va a ocurrir. Vamos a ver que para que Pedro salga adelante como un hombre liberado en medio de este encarcelamiento, en medio de las circunstancias tan negativas en contra de él, tan restrictivas, vamos a ver que es un hombre que es entregado, un hombre esperanzado y un hombre expectante. Y nosotros también, para salir liberados de las varias circunstancias que nos apremian y que quizás nos encierran, nos restringen, vamos a tener que ser entregados, esperanzados y expectantes. Vamos a ver primero cómo es entregado. Pedro es encerrado, está en una situación que él no puede controlar. No solo está en la cárcel, sino en circunstancias donde la iglesia peligra, está arrinconada. Estos guardias encima de él, imagínate lo que haber sido estar atado por cadenas a Pedro. Dicen que tenían que ir cambiando los guardias de Pablo a cada rato porque se convertían al Señor. Pablo, que pasó por lo menos 7 años encarcelado, muchos de esos encadenados se convirtieron al Señor, se los llevaban, los mataban, ponían a otro y le predicaba. Igual aquí Pedro, con estos guardias va a haber un milagro que va a afectar todo ese entorno. Encerrado, sin embargo, está entregado. Yo creo que está entregado a una situación humana. Él dice, esto es muy parecido a lo que pasó con mi Señor, probablemente me va a tocar a mí morir. Había un elemento allí humano que parecía que conjugaba hacia su muerte. Pero también estaba él entregado a Dios, ¿no? Había un fin humano a esta situación, como también podría haber un fin divino. Entonces, él estaba entregado a cualquiera de los dos desenlaces. Por último decía, lo peor que me pueden hacer es matarme y estaré con mi Jesús. Muchos de los cristianos perseguidos en el mundo hoy toman esa actitud, estamos entregados a la situación en la cual nos encontramos, pero porque estamos entregados a nuestro Dios, tenemos una expectativa diferente, algo puede suceder. Entonces por eso es que dice que él dormía. Tenía la paz de Jesús en esa situación tan restrictiva. Pedro dormía. Me acuerdo del Salmo 131, la paz que pueden tener los hijos de Dios. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. No importa en qué situación estamos, podemos tener la paz del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo van a tener aflicción, pero ¿saben qué más? Reciban mi paz, que nadie les podrá quitar. Ahí estaba entregado Pedro y tenía la paz de Dios sobre él. Pero había otra razón. ¿Por qué él estaba tan tranquilo? Y se ve en el verso 5 de este pasaje. Dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La iglesia orando constante y fervientemente cambia la historia. Lucas nos registra cómo la oración va a llegar a ser parte motora de la iglesia. Van a avanzar los cristianos de rodillas, porque están puestos estos pasajes en Hechos de los Apóstoles, es que nosotros sabemos que la iglesia, aun cuando débil, se fortalece en oración. Por eso es que en estos días que hemos estado orando tanto, hemos visto también tantos milagros. La oración cambia los imposibles en posibles, mueve montañas porque mueve la mano de Dios, abre los mares rojos porque el Creador de los mares te escucha a ti.
Seca las higueras porque oras por fe. Da vida a los muertos. Todo a través de la oración. Estoy seguro que Pedro también ahí adentro estaba orando. Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo. Mi hermanito están orando. Yo me voy a quedar dormido y tú harás. Estaba entregado. Pero también estaba esperanzado. ¿En qué? No lo registra ahí, no dice lo que pensaba. Pero yo no puedo creer que Pedro, habiendo caminado tanto con Jesús, habiendo visto los milagros que vio tantas veces, ver cómo situaciones que parecían no tener salida de repente fueron cambiadas por el Señor, cojos sanados, muertos resucitados, ver circunstancias cambiadas por el Hijo de Dios. Yo creo que en él algo había de esperanza. ¿Qué hará Dios? El que conoce a Dios jamás se encierra en cuartos oscuros desarrollando sus negativos. ¿Me está entendiendo? Nunca estás encerrado solo desarrollando tus negativos. Pobre de mí, ¿qué va a pasar conmigo? Oh, la angustia que invade mi alma, como los salmistas a veces dicen. Si tú sigues leyendo el Salmo, terminan siempre mirando al Señor. Cuando miran las circunstancias, se hunden en el fango. Cuando miran al Señor, Dios los levanta. Entonces hay una esperanza. Pablo lo expresa así también en Romanos 5. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar ¿qué? La gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, cristianos, tenemos la presencia de Dios con nosotros. Cualquier situación en la cual nos encontremos, económica, familiar, matrimonial, de circunstancias adversas, hay esperanza. Si Dios está en nuestras vidas, no sabemos lo que pasará, pero debemos estar dispuestos a todos los posibles términos de una situación. Cuando tenemos esperanzas en Dios, algo ocurre. Entonces vemos estas dos indicaciones que algo va a suceder. Dormía en tranquilidad y paz y esperanza, y la iglesia estaba orando. No olviden orar por sus pastores. Oremos mucho en estos días. Pedro estaba, creo, al dormirse esperanzado, como diciendo: Señor, te lo entrego todo a ti, bendice a estos dos soldaditos, vamos en el nombre. Y se quedó dormido. Pero también había un tercer elemento, que Pedro era una persona expectante. Eso más que solo tener esperanza. Es uno que espera con anticipación un acontecimiento. Algún de repente quizás. Yo creo que caminar con Jesús, como estábamos pensando recién, no solo te da esperanza de que cosas puedan cambiar, sino que te da una expectativa de un milagro, una entrada de lo sobrenatural a lo natural, aquello que gente que no conoce a Dios no puede entender, que los cristianos estén a la expectativa. Aquí en la Trinidad hemos hablado de un de repente, y justamente el verso 7 dice: de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y ahí empezó a ocurrir lo que Pedro solo había pensado quizás podría pasar: otra liberación sobrenatural. Imagínate para Pedro estar dormido y que de repente se le llene la celda de luz y que aparezca un ángel. Parece que Pedro era un poco soñoliento. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba orando se quedaban dormidos una y otra y 3 veces? Pero aquí el ángel viene y lo golpea y lo levanta. Y se dieron cuenta lo urgente que son las instrucciones de los
ángeles cuando vienen. ¿Por qué? Porque en el cielo todo es inmediato. Dios habla y se obedece. Pedro, levántate, ponte las sandalias, ponte la capa. Todo tiene su paralelo espiritual. Las sandalias del evangelio, póntelas de nuevo porque no ha terminado tu carrera de prédica. La capa, ponte la armadura de Dios porque tú no necesitas más que esté yo contigo, dice el Señor. Noten, no es el ángel que va a predicar. El ángel libera a Pedro para que Pedro salga a predicar. Nosotros como cristianos hemos de ser liberados por Dios para llevar este mensaje a todo nuestro país. Un de repente que quizás mueva toda una gran ola de avivamiento, que saque de una vez mucha mugre, saque de una vez corrupción, saque de una vez tantos malos hábitos ya acumulados en nuestra cultura. De una vez el Espíritu Santo sople. Estamos orando que haya un de repente. Estamos orando que haya un de repente acá en nuestra iglesia y en tu vida. Quizás en estos días de pandemia sople Dios, te visite. Cuando lo hace, estés claro que Él espera de ti obediencia inmediata. Esa es la llave a la transformación. Cuando Dios te habla, no titubees. Como Pedro con el ángel dándole golpe, levántate y empieza a caminar. Cuando hemos acompañado a alcohólicos, adictos y personas quizás aprisionadas de malos hábitos, de juego, de mentira, de robo, cuántas cosas que son adictivas en las vidas. Más allá, creo que hay elementos demoníacos que entran en nuestras vidas y que nos tienen encarcelados. Cuando lo hemos acompañado, hemos orado por ellos, lo hemos liberado de elementos espirituales que los tienen presos de los mismos demonios, y hemos visto cómo el Espíritu Santo los lleva paso a paso. ¿Cómo? Cuando obedecen. Cuando toman decisiones como botar ese alcohol, cómo apagar esa computadora que lo está llevando por caminos errados, obedecer la compañía que tú llevas, quizás dejar de lado amigos que no te hacen bien. Obedece al Señor inmediatamente y estarás paso a paso en esa espiral de sanidad donde vas creciendo en la victoria y la liberación, poco a poco subiendo la montaña de la gloria de Dios, tu vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Vean ustedes cómo este Pedro sale, solo se da cuenta afuera que esto ha sido un milagro. Este Pedro expectante, acostumbrado a que algo pase cuando está Jesús, de repente de nuevo se da cuenta, Dios ha hecho de nuevo otro milagro. Se da cuenta que Dios está obrando. Queremos más. Cuando oramos al Señor, estamos como iglesia pidiendo, Señor, más. Hemos conocido tanta bendición, pero queremos más glorias. Queremos más transformaciones. Queremos más liberaciones, más cambios, más transformaciones. Nunca me olvidaré, me han escuchado decirlo antes, como un día en presidencia me llamaron cuando estaba de capellán por estos 33 mineros perdidos, y como fuimos a la capilla de la moneda y allí estaba todo el gabinete, y como oramos, Señor, que haya un milagro. Era imposible creer que algo así pasaría, y sin embargo ustedes ya conocen todo el desarrollo del acontecimiento, como después de esos 16 días se encontraron, y después de otros 51 días salieron a la mirada del mundo entero, y en sus camisetas escritas las palabras: gracias Jesús, dando gloria al Señor. Liberaciones que dan
Gloria a Dios. ¿Cuántas necesitas tú? ¿Y qué necesitas tú para que Dios entre con su Espíritu Santo ahora a tu situación para liberarte? Libérate para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, a nuestras diversas situaciones y circunstancias. Ven y rompe esas cadenas. Ven, alumbra esa oscuridad. Ven a transformar esas vidas. Y libéranos para poder con boca, con pensamiento, con acciones, traer esperanza, traer vida, traer luz a nuestra nación en este tiempo histórico que estamos viviendo. Que los cristianos traigan la gloria de Dios. Y por eso decimos con nuestros hermanos evangélicos para terminar hoy, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar en comunión,
Qué rápido pasaron 3 temporadas de Koinonia Online. Gracias por estar del otro lado. La verdad que empezamos sin saber hacia dónde iba esto. Y luego de 3 temporadas y ya en la 4ª entendimos que es una nueva forma de expresar todo lo que pasa y lo que sucede como iglesia y como comunidad. Acordate que si revisás tus mails esta semana te habrá llegado la carta pastoral. Buscá en spam o buscá en correo no deseado, buscá en notificaciones o en promociones. En algún lado va a llegar la carta pastoral que la estamos mandando con un nuevo sistema. Así que nada, por las dudas, fíjate ahí. Y si no, avisanos, escribinos a iadlbp@gmail.com o a devoto@anglicana.org.ar y ahí solicitanos que te llegue el newsletter nuevo que estamos presentando. Gracias por estar del otro lado, nos vemos ahora en el Zoom y te animo a que te sigas sumando a Koinonia Online. Somos el Buen Pastor, somos comunidad, somos familia. Cuídense, nos vemos.